Benito es catedrático de Organización de Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, también es profesor de la Barcelona School of Economics y bueno, asume varios cargos, ¿no? Citaré simplemente investigador de FEDEA, coordinador del Foro Mercado Libre, ha empezado su carrera académica en Oviedo, ¿no? Y en la Universidad de León antes de llegar y asentarse en Barcelona. Tiene una impresionante trayectoria en términos de publicaciones, simplemente citaré algunas de las más relevantes. Bueno, ha publicado en las revistas más prestigiosas, ¿no? Del ámbito económico internacional, ha publicado en el Journal of Law and Economics, en la Harvard Business Review, en The Economic Journal, en el Journal of Law, Journal of Comparative Economics, y además de publicar en estas revistas de impacto muy importantes, también ha asumido funciones editoriales, ¿no? He visto en algunas de ellas ha sido editor del Journal of Institutional Economics y del Journal of Globalization, Competitiveness and Governability. Con lo cual, en términos de impacto científico, digamos, tenemos aquí pues, lo que llamaríamos una primera espada, ¿no? Benito Aruñado también ha sido autor de decenas de libros, publicados tanto en inglés como en castellano. Destacaría este libro publicado por Chicago University Press en el año 2012 sobre The Institutional Foundations of Impersonal Exchange, y también en el año 99 por Springer, The Economics of Audit Quality. Como seguramente saben, Benito Aruñado es colaborador habitual de varios medios de comunicación, colabora en The Objective, ha colaborado con El País, con El Mundo, con Voz Populi, con Expansión, 5 Días, en fin, innumerables medios de comunicación escritos. Y también quisiera destacar, porque nos trae a colación el tema que abordaremos hoy, que ha sido miembro del Consejo Fundacional y presidente de la Society for Organizational and Institutional Economics, lo cual también hay que destacarlo. Queremos agradecer a Benito Aruñado que nos acompañe esta tarde para hablar de la visión coasiana del mercado, la política y la economía. Una de las características de la trayectoria académica de Benito es esta predilección, ¿no? Por el estudio de la combinación entre lo que es la economía, el derecho y la política, y hoy nos ofrecerá pues, una conferencia sobre la visión coasiana de estas variables, ¿no? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y cuando quieras. Muchas gracias por estas amables palabras. Gracias a Pluto Quevil y especialmente a José María por la invitación a compartir mis ideas con ustedes. Una vez más, y aprovecho también para felicitar el desarrollo de las actividades del club, ¿no? Creo que está teniendo un impacto considerable en una situación, además, en la que es muy necesario que haya este tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, hoy querría hablar de las ideas de Ronald Coase, sobre todo en relación con este título, con la economía y la política, y con ambas, porque gran parte del problema, como voy a intentar explicar, es que el análisis económico se centra o se olvida, mejor dicho, se olvida en gran medida, con frecuencia, en demasiada medida, de las restricciones políticas. Si me permiten una breve introducción de los antecedentes para explicarles por qué pienso de la manera que pienso en este asunto. Les diré que, como se ha dicho hace un minuto, gracias.
he dedicado casi toda mi vida profesional a dos ámbitos que son la empresa y en alguna medida también el análisis económico del derecho, sobre todo del derecho empresarial, ¿no? Muy cerca, muy en la trayectoria coasiana, muy en la trayectoria de analizar costes contractuales, costes de transacción, etc., ¿no? Desde esta experiencia yo tenía hasta hace poco la convicción de que Ronald Coase había tenido un impacto muy considerable por el simple motivo de que en esas áreas sí ha tenido ese impacto. Han sido varias las circunstancias que me han llevado a darme cuenta de que ese impacto en otras áreas de la economía y del análisis institucional pues es bastante menor. En concreto, por un lado, una colaboración a raíz de SIO, en la Universidad de Indiana, con un workshop en el que participé varios años, dirigido a introducir a jóvenes profesores americanos al ámbito del análisis institucional, pues me di cuenta claramente de cuán poco interés en la práctica tenían muchos de estos investigadores por el desarrollo práctico de sus conclusiones en términos de modificaciones del entorno institucional. Por otro lado, a raíz de mi colaboración con FEDEA, en línea un poco en mitad de la pandemia del COVID y demás, pues pasé 2-3 años trabajando parcialmente, pero muy en serio, en diversos proyectos de análisis de políticas públicas, ¿no? De análisis de proyectos de ley, etc., y también de políticas relacionadas con la propia pandemia, que había que hacer con las empresas, etc., etc. En ambos ámbitos, como les decía, me di cuenta de que había mucho por hacer y de que en el sentido de que la contribución de la economía al tratamiento, a la solución de los problemas reales, era muy deficiente. Era más deficiente de lo que yo pensaba. Entonces, de ahí viene la idea de poner esto, de plasmar esto en alguna medida en una reflexión, ponerlo negro sobre blanco y empezar a plantearse, a preguntarme el por qué. No es una tarea nada fácil y, de hecho, pues en esa tarea yo tengo un borrador sobre esta materia que lleva en proceso 5 años y seguirá otros 5, otros 50, no sé, bueno, otros 50 lo dudo, pero otros 5 espero que sí, por lo menos. Entonces, el contexto del que partimos, además, es bastante, incluso para la economía, en sus dos sentidos, es bastante deprimente, ¿no? Porque en los dos sentidos me refiero a la situación económica y a la situación de la disciplina científica llamada economía. En cuanto a la situación económica, apenas hemos salido de la crisis del 2007, cuando nos entramos en otra crisis a raíz del COVID, Ucrania y demás. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Pues que hay un escepticismo casi generalizado sobre el papel de la regulación, si la globalización es positiva o negativa. Hay un convencimiento en los países más desarrollados, más occidentales, de que hemos entrado en procesos de desigualdad. Incluso hay gente que se plantea si tiene sentido seguir con el crecimiento económico, etc. Como reacción a las crisis hemos visto que lo que ha habido es un creciente intervencionismo estatal, sobre todo en Europa, un estatismo galopante. Ha resucitado la política industrial. Aquí pues hay voces que intentan resucitar el antiguo Instituto Nacional de Industria, pero en la práctica, o la banca pública. En Estados Unidos pues se hacen políticas con la excusa ambiental, claramente también de tipo política industrial. Y el Economist pues tiene reportes especiales titulados como preguntándose si los mercados libres son historia, ¿no? En octubre del 2023.
Por si eso fuera poco, observamos que, como siempre, las crisis llevan a más estatismo, como una especie de efecto trinquete. Es decir, que cuando desaparece la crisis, el Estado sigue allí. Es decir, no se da marcha atrás, ¿no? Ha ocurrido siempre lo mismo con las guerras, con todo. Incluso, si lo pensamos muy brevemente, podríamos pensar que hay una excepción, que es Argentina, Milei, actualmente, pero pensemos cómo Milei pide medidas excepcionales para precisamente revertir ese proceso. La opinión pública no se lo tolera. La opinión pública mundial, o sea, contempla la excepcionalidad, esa excepcionalidad que esa opinión pública ha regalado en todo Occidente para introducir medidas excepcionales a raíz del COVID, a raíz de la crisis anterior. A Milei no se la permite. No me refiero a que no se la permite al Parlamento, no, estoy hablando del mercado de las ideas, por así decirlo, ¿no? de la opinión pública. No, sí. Suena la alarma de decir, no, esto es despotismo y demás. Claro, el despotismo a raíz del COVID no era despotismo, entonces parece ser, ¿no? Pero ese despotismo, además que en países como España y otros también, no es el único, pues claro, ha llevado a medidas temporales que, como saben, son medidas temporales que han abrogado los contratos, los desahucios, los alquileres, etcétera, etcétera, pero que su temporalidad es tal que llevan ya 3 años, siguen ahí, y en mi opinión van a ser tan temporales como el antiguo decreto Bugayal, ¿no? De 1920, creo, ¿no? que fue el que congeló los alquileres por primera vez en el siglo XX y que estuvo vigente, en esencia estuvo vigente 65 años. No es la temporalidad de estas medidas excepcionales. Bueno, la situación de la economía es esa. La situación es una economía que parece haber perdido, en Occidente parece haber perdido la confianza en los mercados. En España, no sé si merece la pena hablar de España como cosa específica, pero claro, dada la situación de estancamiento con la que llevamos 20 y pico años, el deterioro institucional en el que llevamos otros tantos, y sobre todo los últimos, pues quizás solo añadir que incluso nos encontramos con la situación paradójica nueva, relativamente nueva, de que algunos de los científicos economistas más científicos, o de los economistas más científicos o cientistas, pues patrocinan ideas que hasta hace poco se consideraban muy minoritarias, como favorecer los aumentos vertiginosos del salario mínimo o incluso la regulación de alquileres, ¿no? Poniéndoles etiquetas bonitas como regulaciones de tercera generación y cosas por el estilo. Bien, a nivel internacional la situación de la economía tampoco está, de la economía como disciplina tampoco está para tirar cohetes, ¿no? Ya desde la crisis anterior se alzaron voces muy críticas, como Niall Ferguson, por ejemplo, diciendo que una ciencia que no prestaba ninguna atención a la historia, una ciencia social que no prestaba ninguna atención a la historia, pues era lógico que padeciera y no supiera tratar las crisis, ¿no? En los últimos años, muchos economistas, o varios economistas de gran renombre y gran prestigio, pues han manifestado muy críticamente con la situación de la economía, por dar algunos nombres importantes, enseñándome a premios Nobel, pues Sims, Akerlof, Heckman, ¿no? Sims diciendo que las pretensiones de convertir la economía en una ciencia experimental no tenían fundamento, Akerlof hablando de pecados de omisión, diciendo que en esencia la economía trata solo temas irrelevantes, porque hay un sesgo, no solo temas irrelevantes, pero que sí parece un sesgo a tratar temas irrelevantes, mientras que no se eligen los temas por su importancia, por su valor social, sino por su valor promocional. O Heckman, hablando de que algunos de los criterios más valorados en la economía, como es la publicación en las 5 mejores revistas, pues que no estaban justificados. A todo esto, ¿qué diría o qué venía diciendo Ronald Coase? Básicamente, la crítica de Coase es perfectamente aplicable a esa situación. Coase tiene fundamentalmente dos
2 trabajos únicamente, publicados ya hace unos cuantos años, año 37 y 60. Pero en esencia, y es lo que voy a intentar discutir en lo que queda, comentar en lo que queda de charla, en esencia, ¿qué nos dicen estos trabajos? ¿O cuál es la...? Lo que nos dicen es que la economía, para ser efectiva, debe atender, estudiar la estructura de los costes de transacción. O sea, como estamos en una facultad de Derecho, pues de los costes de, podríamos hablar casi de contratación, de los costes de interacción entre las partes. Esto, incluso dicho así en Derecho, puede sonar hasta trivial. En economía es revolucionario, porque en economía, en la microeconomía convencional, la economía que se explicaba hasta hace no muchos años, la contratación es trivial. O sea, algo que en Derecho tiene una importancia capital y que saben ustedes que se han de dedicar extraordinarios recursos para hacerlo posible, pues en economía se supone trivial, se supone que la gente llega, o sea, entra en contacto, llega al mercado e intercambia bienes y servicios de forma gratuita, sin que en ese proceso tenga que dedicar ningún recurso, ¿no? Entonces, Coase empieza por llamar la atención a que si eso fuera cierto, año 1937, si eso fuera cierto, no existirían empresas, ¿cierto? También lo que se dice sobre la naturaleza de la empresa. Años 60, si eso fuera cierto, el problema del coste social, si eso fuera cierto, tampoco existirían externalidades, tampoco existirían fallos en el mercado. Todos los fallos del mercado, a raíz de ese trabajo de Coase, buscan su naturaleza en la existencia de costes de transacción relevantes, positivos, ¿no? Esos costes de transacción, ¿cómo los reducimos? Bueno, los reducimos porque no contratamos, no interactuamos en el vacío, sino dentro de unas instituciones. Entonces, la crítica de Coase a la economía es una crítica de no haber atendido a la estructura de costes de transacción. Se plasma en 2 mandatos metodológicos que son, por un lado, deben ustedes atender a la estructura de las instituciones, deben tener conocimiento institucional para poder decir algo relevante, y segundo, deben comparar alternativas reales, no hacer análisis de blackboard economics, o sea, análisis de encerado, digamos, comparando situaciones reales y situaciones ideales, ¿no? O sea, estos 2 mandatos, digamos, de institucionalidad, por un lado, y de comparatividad o carácter decisional, por el otro, merecen tenerse en cuenta por las consecuencias que tienen. Muy brevemente, si hemos de atender a las instituciones, necesitamos conocimiento institucional. La cuestión que se abre es cómo se incorpora el conocimiento institucional al análisis y quién lo hace. ¿Lo hace el economista? ¿Lo hace el jurista? ¿Lo hace el economista tras estudiar Derecho? ¿O lo hace el jurista tras estudiar Economía? Las preguntas que tienen una respuesta bastante complicada. El segundo elemento. Si la economía ha de ser decisional comparando alternativas reales, ha de tomar decisiones, al final se vuelcan a tomar decisiones. No es una actividad artística, aunque como veremos en la actualidad ha desembocado mucha de la economía que se practica, de la economía académica que se practica, es mero arte, lo cual tiene otras propiedades, otras características. Pero si la economía ha de ser decisional, ha de tener equilibrio. El conocimiento tiene que ser equilibrado en el sentido de que los elementos, los componentes claves de la decisión, se necesita saber de todos ellos. No vale de nada saber mucho sobre, si uno está tomando una decisión tratando de aumentar el bienestar social, vale de poco saber mucho sobre los beneficios si no sabe nada sobre los costes. O si está comparando una solución
de mercado con una solución política, regulatoria, legislativa, pues tampoco vale de gran cosa saber mucho cómo falla el mercado y no saber nada sobre cómo falla la política, ni siquiera querer tener en cuenta cómo falla la política, cómo fallan los reguladores. Sin embargo, este vicio es, como tendremos quizá ocasión de examinar, este vicio es recurrente en casi todas las propuestas regulatorias. Se analiza de forma desequilibrada los fallos del mercado y se los compara con una solución regulatoria perfecta. Entonces, parece bastante obvio el mensaje coasiano, parece bastante obvio, es simple sentido común. Por eso, cuando uno se para a pensar, uno observa cómo se toman las decisiones, cómo se procesa información económica, institucional y cómo se toman las decisiones, pues resulta un poco extraño y sorprendente observar que en realidad ese mensaje coasiano se atiende a medias. Por un lado, la economía es poco institucional. Muchas veces hay papers, hay investigación institucional, pero no pasa de la motivación del paper. O sea, lo que es meramente la excusa para decir esto es relevante. Casi nunca se llega a la integración de esa investigación en términos de policy o de management, en términos de decisiones. Además, la economía es también muy poco comparativa. Se sigue haciendo análisis de optimización, sobre todo la economía teórica, de optimización parcial, en lo cual no se está, se está comparando dentro de un modelo, dentro de una versión simplificada de la realidad, pero sin atender a comparar realidades. El ejemplo que mencionaba es quizá el más dramático, que es el de comparar fallos de un mercado real con una idealización de la política. Desde posiciones libertarias, Milley lo hizo en Davos el otro día, pues se comete también el vicio exactamente opuesto, que es comparar una política real con una política real con un mercado absolutamente idealizado. En economía se ha puesto de moda también otra versión del desequilibrio metodológico, que es más sutil, porque además es muy científico, muy cientista, que consiste en la revolución que ha habido en economía hace unos 20 años, que es algo más, prestar atención solo a los trabajos empíricos que consiguen lo que llamamos identificación causal. Muchos trabajos científicos en economía hoy empiezan por justificar la estrategia de identificación. ¿A qué se refiere? Se refieren a convencerse de que la observación empírica es tal que por diversas circunstancias, porque se haya producido un shock externo, aleatorio, o porque simplemente se haya hecho una especie de experimento diseñado para observar la realidad, pues entonces podemos llegar a averiguar cuál es la causa de un fenómeno. Bueno, esta pretensión, que es loable, porque claro, todo el mundo prefiere estar hablando de causalidades que no de meras correlaciones. Es muy preferible. Lo que pasa es que tiene un precio muy alto. El precio muy alto es que habitualmente se está hablando de causalidades absolutamente irrelevantes. Entonces es una elección del rigor con muchas pretensiones de causalidad sobre submundos que tienen una relevancia muy escasa. Pero realmente los criterios de promoción, los criterios de publicación de los mejores departamentos de economía del mundo siguen esta pauta. Siguen esta pauta. Sobre todo en microeconomía aplicada, etc. Incluso en análisis económico de derecho, hoy se sigue esta pauta. Lo cual pues tiene muy poco de coasiano, porque claro, no hay ningún respeto a esa búsqueda de un conocimiento
equilibrado que permita mejorar la toma de decisiones. Uno preferiría a Popper. Popper diría, no tengo miedo a estar hablando de correlaciones, siempre que sea en un ámbito de conocimiento epistemológico competitivo. Oiga, usted tiene una teoría, proponga observe una correlación, propone una explicación, intente evitar que haya elementos de confusión, justifique elementos de confusión y empezamos a hablar. Y la carga de la prueba no recae sobre el que propone el argumento, sino que recae sobre sus detractores, digamos, la falsación de ese argumento. Economía hoy no funciona así. Economía hoy empieza por afirmar una causalidad que además desde el punto de vista estadístico habitualmente tampoco está justificada, porque para hacer esa argumentación es preciso incorporar supuestos que habitualmente desde un punto de vista estadístico riguroso no se cumplen, pero la sociología de la ciencia tiene estas cosas que sigue funcionando, la pauta gremial sigue funcionando como acabo de describir, ¿no? Bien, esto se aleja bastante como pueden juzgar, del mandato de las directivas metodológicas gaussianas, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Se me ocurren dos hipótesis complementarias, en alguna medida complementarias. O bien Coase se equivocaba y realmente la producción de conocimiento tiene que seguir haciéndose como se ha hecho siempre, ¿no? Hay algunos elementos que inclinan a pensar así, pero a mi juicio poco sólidos. La alternativa es que simplemente el Coase acierta, pero digamos el sistema de producción de conocimiento económico en este caso, es imperfecto y tiene fallos sistemáticos. Dicho en términos de mercado, diríamos que el mercado de ideas, hablar de mercado para las ideas es un poco arriesgado y un poco metafórico, pero que el mercado de ideas tiene fallos estructurales, ¿no? Y crecientes. Repasemos brevemente las dos hipótesis. Primera hipótesis, de eficiencia, digamos, mira, el funcionamiento actual es eficiente y lo que dice Coase no tiene sentido porque, por ejemplo, Coase viene a hablar de multidisciplinariedad, de conocimiento multidisciplinar, por un lado, y de toma de decisiones comparativas, por otro. En cuanto a la multidisciplinariedad, los epistemólogos lo tienen claro hace mucho. Las disciplinas tienen sentido por varios motivos. La justificación de especialización, de conocimiento especializado, el conocimiento especializado desarrolla su propio lenguaje y esa comunidad especializada puede controlarse mejor, tiene ventaja de comunicación y tiene una ventaja de control de calidad. Los médicos pues, se comunican mejor entre ellos por ese conocimiento, ese lenguaje especializado, pero además pueden controlarse entre ellos. El ejemplo de los médicos no es trivial, puede ser aplicable porque también ilustra un poco los problemas de las disciplinas, que como todos gremios pues, pueden acabar, o sea, la solución puede transformarse en parte en problema, ¿no? Desde el punto de vista del management, de la empresa, se me ocurre pensar que también en la empresa es esencial utilizar conocimientos multidisciplinares. Y además las empresas están en un medio muy competitivo, con lo cual podemos aprender de las empresas en el sentido de que si están en un medio competitivo, la manera como las empresas procesan información multidisciplinar quizá nos pueda indicar cómo producen información disciplinar, quizá nos puede indicar algo de cómo deberíamos hacerlo en ámbitos mayores, ¿no? En ámbitos más amplios. Y claro, las empresas lo que vemos es que tienen, por un lado,
distintos departamentos pueden tener culturas incluso distintas, o sea, procesan información especializada distinta, y tienen como varios niveles, ¿no? Tienen niveles muy especializados de conocimiento y en el vértice las decisiones estratégicas tienen una toma de decisiones, agrupa, reúnen esa información multidisciplinar. Digamos que no es... hay ventajas de especialización en el fondo en las disciplinas y no está nada claro de lo que observamos en ambos ámbitos, epistemología y en el management, no está nada claro que algunas de las recetas multidisciplinares funcionen. Y desde luego, como fundador de una sociedad, por ejemplo, se mencionaba antes, multidisciplinar, y editor de una revista también multidisciplinar, pues la verdad es que yo, en mi experiencia, tampoco tengo nada claro que lo multidisciplinar, en muchos casos, sea de gran ayuda, o por lo menos considero que es muy difícil de manejar y que hay unos trade-offs, unas contrapartidas ahí que ni siquiera entendemos muy bien y son realmente complicadas. Pero, por otro lado, me da la impresión que los trade-offs que les decía están abiertos, o sea que probablemente no habría pérdida muy grande por más o menos, por reorganizar las disciplinas de otra manera, simplemente las hemos heredado de esa forma. Por otro lado, si observamos muchos de los descubrimientos científicos recientes y de cómo se produce ciencia hoy en muchos ámbitos, las empresas están combinando conocimientos interdisciplinares de otra manera. Muchas de las, en economía, por ejemplo, muchos de la economía que a mí por lo menos me parece más interesante, ni siquiera la hacen economistas, la hacen experimentalistas con conocimientos de antropología, etcétera, etcétera, o sea, de biología incluso. Entonces, no, y lo mismo en management. O sea que la partida ahí me parece está abierta, en resumen, me inclino a pensar que Coase tiene razón, que no se equivoca al proponer interdisciplinaridad, aunque esa interdisciplinaridad tiene costes y no sepamos o no tengamos muy claro cómo hacerlo. Entonces esto nos deja con la otra hipótesis. La otra hipótesis es muy simple, muy simple. Simplemente es una hipótesis de fallo del mercado. El mercado de ideas, y de ideas económicas en concreto, y probablemente podríamos extenderlo a las ideas jurídicas o jurídico-económicas, el mercado de ideas falla. Bueno, como fallan todos los mercados. ¿Cómo fallan todos los mercados? Bueno, o bien por irracionalidad de los individuos que ni siquiera saben alcanzar su óptimo individual, o más en general porque los individuos saben alcanzar su óptimo individual, pero el óptimo individual, la agregación de óptimos individuales, no conduce al óptimo colectivo. Fallos de efectos externos, de bienes públicos, etcétera, etcétera. De monopolio. Incluso, fíjense qué casualidad, el propio Coase en el año 74 tiene un trabajo olvidado, publicado en estos números asociados al Congreso de la American Economic Association, donde dice que el mercado de ideas falla más que el mercado de bienes. Dice, mire, si fuéramos vamos a ver, si ustedes que piensan que hay muchos motivos para regular el mercado de bienes y servicios, en realidad hay muchos más, mucho más imperfecto en todos los sentidos el mercado de ideas. Yo creo que Ortega y Gasset hubiera estado de acuerdo, ¿no? Cuando hablaba de ideas y sobre todo de creencias, ¿no? Pero claramente los economistas, en realidad también, el economista mainstream, el economista convencional también está de acuerdo. Hay un trabajo clásico de Kenneth Arrow, ¿no? Del año 62, donde defiende que el mercado de ideas falla, mejor, él habla del mercado de innovación. En realidad, falla, bueno, para Arrow todos los mercados fallan, claro, pero este mercado falla mucho. Entonces, lo que recomienda es que el Estado invierta en innovación, que el Estado invierta en ciencia, en definitiva. O sea, claro, esto ha tenido mucho éxito, esta idea. Ha tenido tanto éxito
que realmente hablar de mercado de ideas en el terreno científico, más que de mercado de ideas, hay que hablar hoy en día de estado de ideas. Pues, también en el año 62, Michael Polanyi tiene un trabajo clásico sobre la república de la ciencia, ¿no? Donde alertaba contra los riesgos enormes de la gubernamentalización, de la estatificación de la ciencia. Claro, esto era el año 62, o sea, es curioso que estos dos figuras estuvieron publicando en el mismo momento opiniones tan opuestas. Claramente Arru ganó la batalla. La ciencia hoy en todo el mundo occidental, y más aún en China, pues está en manos del Estado. Entonces, claro, esta es una situación bastante difícil de manejar cuando se empieza a pensar el problema, incluso desde el punto de vista del mercado de las ideas. Es que no estamos hablando de mercado de ideas, estamos hablando, como decía, de estado de ideas en buena medida, ¿no? Pero, bueno, incluso si nos olvidamos completamente del Estado y pensamos en el funcionamiento del sistema científico. Hombre, en economía, mencionaba de pasada hace un momento, ¿no? En economía hay mucha de la producción de economía ni siquiera aspira a producir conocimiento. Yo diría que lo que aspira es a producir arte. O sea, quizá no me crean, pero en los seminarios de economía lo que más se valora es que los papers sean sexy. Sexy no me refiero como sexy, sean chocantes. O sea, es un efecto casi meramente artístico, en donde el autor, lo que el autores demuestran, es lo brillantes que son. Lo brillantes, la imaginación, el shock, epatar a la audiencia, a los colegas y demás. Unan esto a la crítica que les decía de Heckman a los top 5, los mejores journals de economía, relativamente mide el impacto, y el impacto no es superior. Ahora, sí tiene un impacto enorme en las decisiones de promoción de los 35 mejores departamentos de economía del mundo. Entonces, el número de publicaciones en esos journals. Podríamos hablar de lo mismo en términos incluso de premios Nobel. O sea, ¿cuál es el efecto? Como temía Hayek, uno de los efectos más nocivos del funcionamiento del premio Nobel en economía es que muchos de los graduados con premio Nobel, de los laureados con el premio Nobel de economía, se convierten en figuras pop, y entonces empiezan a dar recetas, a recetar sobre todo a la sociedad. Empiezan a escribir en el New York Times, ¿no? Krugman, Stiglitz, etc. ¿Qué les voy a decir? Eso lo conocen, ¿no? Pero los nombramientos políticos, o sea, la utilización del prestigio científico para nombramientos políticos, que es algo que ha funcionado en algunas ocasiones, incluso a nivel regional, con consecuencias bastante chocantes. Bueno, esto sí, podemos verlo como mercado de ideas todavía, pero como les decía, lo más preocupante es el estado de ideas en economía, ¿no? Y esto es algo que a mí me llamó bastante la atención cuando me acerqué, como les decía, esos años a temas de política económica. Y es que gran parte de la producción supuestamente científica, más que científica, lo que es una producción de excusas. No se está buscando la verdad, sino que se está justificando la política. Entonces, me parece extremadamente grave, sobre todo cuando se extrema el rigor, y ahí hay una situación paradójica en economía, se extrema el rigor en línea con los temas de causalidad que comentaba hace un momento. Ese extremar el rigor va de la mano con justificar cualquier tipo de política, porque
como realmente se pueden trabajar, se puede elegir trabajar con microrealidades, pues basta encontrar la microrealidad interesante para que el político de turno, fijándose en esa microrealidad, justifique cualquier barra basada aplicada con generalidad, en aras de la ciencia, ¿no? En estos años hemos asistido, de todas formas, si vamos repasando, hemos asistido a varios casos incluso más obvios de esta índole, ¿no? Voy a mencionar algunos. En Inglaterra acuñaron la etiqueta, está muy de moda lo que llaman evidence-based policy, o sea, basar las políticas en la evidencia científica. Claro, como nos llevan algo de ventaja, como 20, haciéndolo, pues se dieron cuenta de que mucho de lo que pasaba como evidence-based policy al final se concretaba en policy-based evidence. Perdón, mucho de lo que intentaba ser policy-based evidence acababa siendo evidence-based policy. Quiero decir que se adaptaba la búsqueda de la evidencia a la política que se necesitaba, que se quería poner en práctica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en España cuando llamamos tasa de éxito al porcentaje de aprobados de nuestras facultades universitarias? Y después promocionamos este número como tasa de éxito. ¿O qué hacemos? El ejemplo más flagrante, que ya no es tanto la recogida de la evidencia a la que se sujeta la política, sino que es incluso, no son las categorías estadísticas las que se sujetan a la política, sino incluso las categorías legales, ¿no? En el caso de los fijos discontinuos. O sea, modificamos la ley para disimular, para maquillar las estadísticas, para maquillar la realidad. Volviendo al tema educativo, ¿qué hacemos cuando eliminamos el fracaso escolar a base de relajar los estándares académicos? Modificar la política para conseguir una determinada evidencia. O cuando tratamos a los estudiantes como usuarios, ¿no? Personal, materia prima, la tratamos como usuarios en términos de los procesos de evaluación. En definitiva, se usa la ciencia, o se pretende usar elementos de ciencia para esconder la verdad, en lugar de tener una ciencia autónoma que descubra la verdad y esa verdad nos ayuda a tomar decisiones. También en educación, la fabricación del mito de la generación mejor preparada encaja bien en este cliché, ¿no? Claro, la evidencia nos dice, pero claro, es evidencia internacional desde la OCDE, no se la imagina, e incluso los periodistas españoles quizás se sienten retratados y no le dan mucha comba a este dato, ¿no? O sea, el licenciado medio español tiene unas competencias lingüísticas y matemáticas inferiores a las del bachiller holandés medio. Es un dato que pone los pelos de punta, pero cuando sale cada pocos años un estudio de la OCDE midiendo las competencias de adultos de esta materia, la prensa española es extraño. Fíjense la próxima vez, bueno, intenten buscarlo, no se hace eco. Yo estoy convencido que es que a nuestros periodistas no les hace tilín el retrato. Tenemos algún periodista por aquí. Vale. Si quieren otro ejemplo de cómo se utiliza la ciencia para esconder la verdad, y si hay periodistas en la sala pueden explorarlo, es el tema de la sequía. Aquí estamos todos convencidos de que hay una sequía tremenda. Es mentira. Pero hay una verdad científica de que hay sequía, ¿no? A los 2 días antes de que decretaran la emergencia por sequía, se vaciaron los embalses principales del Ebro y esa cantidad enorme, hectómetros y hectómetros de agua, se desechó y se arrojó al mar. En la situación en la que hay emergencia por sequía, por favor. Miren, cálculos aproximados, el valor del agua usada para cultivar el arroz del delta, el valor del agua, solo el agua,
valorada a precios de Barcelona. El valor del agua es entre 6 y 35 veces el valor del arroz. Un arroz bastante caro. O sea, solo el agua para cultivarlo vale entre 6 y 35 veces. Como el rango es amplio porque los supuestos tienen que ser muy aproximados, pero quedémonos con el 6 veces. No tiene ningún sentido, pero ¿qué ciencia hay detrás de esas decisiones? Pues hay mucha ciencia. Ciencia ecológica, ciencia económica, por activa o por pasiva, ¿no? Porque, en fin, ¿cómo vamos de tiempo? 7 minutos, perfecto. Dos hipótesis, entonces, eficiencia o fallo. Yo me inclinaría por la segunda, porque hay un fallo en la producción científica, ¿no? en el sistema de ciencia, o mercado de ideas científicas, si quieren, ¿no? Si uno se fija intenta contrastar empíricamente estas dos hipótesis, claro, no es tarea fácil, pero sí se puede hacer un ejercicio aproximativo, fijándonos en qué características tienen los distintos campos, las distintas áreas de especialización, y si responden más o menos a esta categoría de fallo. Yo creo que sí lo hacen. Creo que la economía falla más donde es menos competitiva y falla menos donde es más competitiva. Lo cual encaja con el argumento simple de fallos del mercado. O sea, ¿dónde falla más el mercado? Bueno, pues donde hay menos competencia, donde hay monopolio o donde hay más asimetrías de información, etc. ¿Dónde falla menos? Donde hay mucha competencia. En términos de campos de la economía, ¿qué ocurre? Hombre, cabe distinguir, grosso modo yo distinguiría dos, y los mencionaba al principio, en empresa, en economía de la empresa y en el análisis económico del derecho y la regulación, hay bastante competencia. Las empresas están en competencia, la mayoría de ellas, pero en el derecho también hay un proceso competitivo de litigación competitiva. O sea, las partes, sobre todo en lo que es litigación, las partes tienen incentivos en buscar la verdad. No, tienen incentivos en ganar el pleito. Pero para ganar el pleito, las partes buscan asesoría de producción de conocimiento competitiva. Entonces, bueno, si uno tiene, es el mejor de los mundos en términos decisionales. Si uno lo ve como desde el punto de vista social, bueno, tienen una figura independiente, que es la que va a decidir, que es el juez o el tribunal, valorando evidencias, valorando indicios, teorías, argumentos, etcétera, etcétera. Y tiene dos partes confrontadas, con intereses opuestos, con recursos, etcétera, etcétera. Una situación comparativamente ideal. Claro, ustedes me dirán, es imperfecta. Por supuesto que es imperfecta, a veces uno tiene más recursos que otro, lo que sea. Pero bueno, comparativamente ideal. Además hay todo un proceso de control de calidad, en el que hay apelaciones, etc. Esto, claro, ¿comparado con qué? Hombre, comparado con la toma de decisiones sociales en otros ámbitos, que son las que más me interesan. Claro, comparado con la política económica, ¿cómo se toman decisiones? ¿Cómo hemos tomado decisiones en los últimos 5 o 6 años de política económica en España, o en la Unión Europea, pero en España, o de política legislativa? ¿Cómo hemos hecho la ley de vivienda, o la ley de, no, por hablar de algunas cosas de las que estudié en su momento? Es que el proyecto de ley se te cae de las manos. Te da vergüenza leer la exposición de motivos. Literalmente, por muchos motivos. O sea, entonces, vamos, está años luz. Ese proceso adversarial, ese proceso
de litigación competitiva, de verdades alternativas, imperfecto, pero es lógico que anime mucho más la búsqueda de la verdad que no el proceso político tal, y por lo menos tal como este proceso político legislativo ha degenerado en nuestro país. ¿Qué observamos ¿qué se observa en política económica? Pues mucho me temo que lo que se observa es un análisis sistemáticamente desequilibrado en contra del mercado. Sistemáticamente desde economía lo que se produce y la mayoría de lo que se explica también docentemente es fallos del mercado explicados con todo detalle y soluciones regulatorias y políticas que se suponen óptimas sin explicarlas. Ese es el procedimiento general. O sea, hay monopolio, hay efectos externos, hay asimetrías de información, etcétera, etcétera. Legíslese. Y si después, cuando se legislas, uno pregunta a esos economistas y dice, oiga, que esta legislación está teniendo estos efectos, la respuesta que suele obtener es que no me hicieron caso. Oiga, pero usted cuando hace la recomendación, hágalo para compare realidades, volvemos a la situación coasiana. Claro, si ustedes se leen la última sección, me imagino que se ha leído poco, ¿no? La última sección del trabajo de Coase, el problema del coste social del año 60, la última sección enfatiza que dice, mire, yo no estoy proponiendo más o menos mercado, más o menos regulación, lo que estoy proponiendo es que comparemos soluciones alternativas reales y en sus propios méritos. Casi nunca lo hacemos. Casi siempre, digo casi nunca lo hacemos los economistas, casi siempre lo que hacemos es comparar generalmente un mercado imperfecto con una solución regulatoria que suponemos ideal. Claro, esto sesga totalmente las soluciones a favor de más regulación. De vez en cuando, pues sale un economista libertario en plan Milley, que hace justamente el error o el vicio opuesto, que es, como decía, comparar un mercado perfecto con una solución política real e imperfecta. Claro, la solución coasiana es ambiciosa y mucho menos ideológica, en el sentido de que apela a comparar las soluciones reales en sus propios méritos, en sus propias imperfecciones. No lo estamos haciendo. En la crisis, por ejemplo, la crisis COVID, ¿no? La crisis COVID, pero también muchas intervenciones recientes pues lo ponen de relieve. En el COVID, ¿qué hacíamos? Ante la crisis, pues recuerdo una de las intervenciones principales consistió en decir, bueno, dada la urgencia hay que tomar medidas, hay que repartir dinero para que las empresas, bla, 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 bla. O sea, la miopía de hacer este tipo de consideraciones sin tener en cuenta, o ese tipo de políticas sin tener en cuenta el mañana, pues lleva a crecimientos injustificados del papel del Estado sin marcha atrás y sin que haya una idea de cuál es el coste-beneficio asociado a las decisiones. Voy terminando. ¿Qué podemos hacer en esa situación? Pues yo diría, sobre todo, no seguir empeorando las cosas. ¿Cómo las estamos empeorando? Mire, por darles algunos detalles, ¿no? Haría falta más diversidad, menos estratificación, o sea, dar marcha atrás, digamos, recuperar un poco la competencia, recuperar el mercado dentro de esa producción científica. Las señales que vemos hoy por todas partes, digamos, van en la dirección opuesta. O sea, la caída de la diversidad de las universidades americanas,
diversidad ideológica es abrumadora. Abrumadora. Un poquito menos en economía. En otras disciplinas es muy grande. Claro, sin diversidad ideológica difícilmente va a haber diversidad científica. No voy a insistir, pero la crisis del mérito. Claro, hoy se está considerando, en muchas disciplinas se empieza a considerar que los estándares convencionales de mérito son discriminatorios y por lo tanto hay que hacer justicia social en términos incluso de citas de autores. Mi universidad aconseja hacer esto en términos de programas docentes. Es decir, nos aconseja que en la lista de referencias de los sílabus, de los programas, pues ver si están equilibrados. Claro, esto, podríamos hablar de la crisis de la verdad objetiva, ¿no? Pero no sé si era necesario. Claro, podemos tratar este problema a nivel internacional o a nivel local. Claro, yo cuando leí esta semana los criterios últimos de acreditación de NECA, ¿no? Y se impone un mínimo de puntos para ser catedrático, mínimo de puntos de liderazgo. O sea, esto significa, ya saben que con la LOSU los titulares ya pueden ser rectores, ¿no? Pero claro, me temo que con esto del liderazgo, el hecho de ser rectores además ahora les va a valer para promocionar a catedráticos. En fin, la solución Tocqueville. Podríamos terminar con esta idea. Habría que pensar cómo hacer una separación efectiva de poderes en la producción científica. No ha dado tiempo en la exposición y mi desorden tampoco ayuda, pero es un poco terrible los procesos de concentración de poder que en algunos de estos fenómenos que comentaba, como consecuencia de ellos, me temo que se están produciendo. Incluso la tecnología está teniendo consecuencias. La tecnología hace que, por ejemplo, los campos de conocimiento, algunos de ellos funcionen a nivel mundial. Pero claro, funcionan a nivel mundial con la consecuencia de que el group thinking se produce a nivel mundial. O sea, no hay escapatoria. Hace unos años, dado que los canales de comunicación eran más imperfectos, podían surgir grupos relativamente independientes que por lo menos competían entre sí. Hoy este fenómeno de pensamiento en grupo alcanza condiciones universales en algunos problemas. Entonces, separación de poderes. Algunas recomendaciones serían obvias, ¿no? De decir, si estamos en ciencia, pues preferiríamos soluciones de desgravar por I+D versus lo que se está haciendo, que es llevar todos los proyectos de investigación o todos los proyectos de empresas, por ejemplo, de innovación, también todo autorización, proyecto y autorización. No, en lugar de permitir que cada empresa elija lo que investiga, lo que innova, o cada startup, o lo que sea, no, vamos a sistemas de autorización previos. En nuestro mundo de la universidad también, planes de investigación y demás, pasa un poco parecido. O sea, el sistema, en lugar de financiar a las personas para que hagan lo que quieran, hemos ido a sistemas en donde se financia a los proyectos para que las personas hagan desarrollen las ideas que a mí desde el poder me interesa que desarrollen. Claro, este tipo de fenómenos es condenatorio del futuro de la ciencia. Pero, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir un turno de palabra.
Sí, las personas que quieran intervenir tendrían que ir ahí para que se les pueda también escuchar desde casa. Sí, sí, te puedes acercar y presentar brevemente. Gracias. Hola, un placer escucharle. Me presento, soy Adolfo Mauri, estudiante de Economía y Derecho en la Pompeu Fabra. Y bueno, le quería preguntar, usted antes ha comentado que hay mucha duda internacional sobre el crecimiento de la economía y en este año 2023 que hemos tenido los tipos de interés muy altos, cosa que se incentiva obviamente la inversión en la renta variable, hemos alcanzado el máximo histórico en décadas de inversión en los mercados financieros. ¿Cómo ve este aspecto? Y luego le quería preguntar su opinión sobre... Ha comentado mucho la verdad objetiva y cómo está sesgada a día de hoy internacionalmente y también obviamente en España. Y qué sentido o cómo afecta la Agenda 2030 en este papel de la verdad objetiva y de la verdad en la sociedad objetiva. Gracias. Gracias. Bueno, de UPF a UPF. Gracias. Hombre, tipos altos. Depende, porque si pensamos en los tipos reales, una vez descontamos la inflación, pues no parecen tan altos, ¿no? Parecen menos altos, ¿no? O sea que... Pero bueno, no... Siempre digo lo mismo, si supiera responder a ese tipo de preguntas sobre por qué los mercados, la bolsa está alta o baja, si supiera responder a eso, no me dedicaría a esto. Todos querríamos saberlo, pero si lo supiéramos no lo diríamos, ¿no? Sobre la Agenda 2030, pues, ¿qué le voy a decir? Eso tampoco sé muy bien en qué consiste, ¿no? Aparte de una serie de eslóganes y de... Bueno, creo que pertenece más que al mundo de las ideas, al mundo de las creencias, ¿no? Y entonces, ¿cómo se definen las nuevas creencias? Ahí hay un... Desde luego no es el mundo de la verdad objetiva. Ni siquiera es el mundo de la verdad, es el mundo de las creencias. Ni siquiera es el mundo de las ideas, es el mundo de las creencias. Y entonces, bueno, estamos... A mí me interesa como estudioso de la religión. Yo he vuelto a estudiar la religión porque estos temas actuales son muy vidriosos, Entonces estoy refugiándome en estudiar cosas del siglo XIII y demás, que son mucho más trabajantes, ¿no?, que la actualidad. Perdón que estoy evadiendo la respuesta, ¿no?, porque es complicado. No, bueno, evadiendo no, es un tema religioso, pero la nueva religión, me interesan solo las antiguas. Las nuevas religiones tienen como... ¿Las antiguas? Las antiguas tienen más, tienen mucho más trayectoria, mucho más... Digamos, estas nuevas religiones son... A bote pronto, por dar una respuesta así de viernes por la noche. A bote pronto, pues son religiones bastante superficiales, ¿no?, muy primitivas, muy primitivistas, ¿no?, son muy cercanas a las de los cazadores-recolectores. O sea, previas a la sociedad, a los cambios sociales que se producen con el descubrimiento de la agricultura. Donde ahí, bueno, se empieza a construir religiones con alto contenido moral, con grandes dioses, ¿no?, big gods, o sea, dioses moralistas y demás, ¿no?
Parece que con esto del 2030, estas cosas, volvemos a dioses, pues, esos dioses muy poco, muy ligados a la naturaleza, ¿no? Ligados a las emociones. Pero bueno, no. ¿Más preguntas? Sí. Aquí y luego aquí. Sí, sí. Buenas, Ignacio Miret, también estudiante de Derecho y Economía en la Pompeu Fabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la conferencia. Yo tengo una duda acerca de los monopolios, que no termino de entender por qué un monopolio deviene ineficiente, ¿no? Al final un monopolio pues, se ha establecido ahí por tener un mejor producto o a un mejor coste y no tiene por qué estar ahí siempre. Es decir, si el monopolio en sí no termina de funcionar del todo bien, pues vendrá otro. O sea, ha habido casos en la historia donde, pues, si no lo hacen del todo bien, terminan desbancándose, terminan pues, por ofrecer un peor servicio, un peor producto o a un mayor coste, por lo cual no termino de entender al final el porqué, ¿no? El por qué se considera ese fallo de mercado y más, sobre todo específicamente en un monopolio natural, donde la entrada de nuevas empresas todavía deviene más ineficiente el mercado. Bueno, el problema del monopolio no es tanto que sea ineficiente. Puede haber, el monopolio en sí mismo puede ser fruto de la competencia por el monopolio, por conseguir una posición de monopolio. Y como usted bien dice, pues es el resultado de un proceso competitivo en sí mismo. Los problemas de monopolio tienen mucho que ver, o más que ver, con la distribución, en el sentido de que el monopolista tiende a cobrar precios muy elevados y a extraer toda la renta del consumidor, sobre todo si es capaz de hacer discriminación de precios, ¿no? En teoría, con una discriminación perfecta de precios, se extrae toda la renta del consumidor y produce a nivel eficiente, con lo cual el monopolio produciría eficientemente, pero extrayendo toda la renta, que sería un problema más distributivo que de eficiencia. De todas formas, en el contexto que hablábamos hoy, claro, se plantean otros problemas, que es el contexto del mercado de ideas, ¿no? Y es que el tipo de monopolio al que nos estamos enfrentando, sobre todo en un mercado de ideas estatalizado, es sencillo, es que el comprador principal de ideas es el Estado o la administración pública. ¿Vale? Diciendo esto, o sea, vivimos en un área geográfica, ¿no? Esto es un problema de primer nivel. Claro, porque no es que la administración pública sea el principal comprador de ideas, es que es el principal comprador de ideas, de periódicos, de hojas parroquiales y de... Entonces, claro, todo el mercado de ideas está realmente en manos de quién. O sea, y esto no es... O sea, como usted bien dice, el monopolio privado, conseguido privadamente, puede ser malo en las condiciones que le decía antes, pero por lo menos está sujeto a la posible competencia de otros operadores, a la entrada de otros operadores que desarrollen una nueva tecnología, etc. Claro, cuando trasladamos esas ideas aquí no hay libertad de entrada alguna, no hay posibilidad alguna de libertad de entrada, ¿no? Entonces, sí es aplicable la idea no me había dado cuenta de la aplicación, estaba pensando en prometerme de Estados Unidos, España y demás, pero claro, si lo aplicamos localmente, la situación en esto en cuanto al mercado de ideas es realmente terrorífica. Vale. Es completamente
O sea, este es un país donde los principales periódicos hacen editoriales conjuntos, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? O incluso crean redes de WhatsApp para publicitar cómo informar de las noticias. Es monopolio de ideas, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Sí. Bueno, mi nombre es Iván López, soy estudiante de Derecho aquí en esta casa, en la Universidad de Barcelona, y yo tengo dos preguntas, una bastante ligada a lo que se ha comentado hasta ahora en esta sesión de preguntas. La primera es, ¿qué considera usted que son las razones por las que tantos intelectuales, tantos llamados intelectuales, esto relacionado al cientifismo que comentaba usted, están a favor del estatismo y de cuanto más estatismo mejor, en contra digamos, de una vida menos regulada, en contra de una menor regulación y en una constante, digamos, intromisión del Estado en la vida particular? Y la siguiente cuestión, sí, ¿qué haría usted o, digamos, cómo plantearía usted el posible cambio del modelo educativo aquí en España para evitar una constante degradación del nivel educativo? Porque esto es una cosa que se comenta ya desde hace muchos años y que se comenta sobre todo en la universidad, porque llegan los estudiantes, como usted dice, con un nivel que no es el adecuado. Entonces, ¿qué plantearía usted para modificar esa tendencia? Muchas gracias. Gracias, Iván. Bueno, la primera pregunta es fácil, más que la segunda. El mercado es... No solemos verlo así, pero el mercado es el intelectual por excelencia. El mercado es un sistema de toma de decisiones. Entonces, en la medida en que el mercado decide, el intelectual se queda sin trabajo. Es la explicación sencilla. O sea, lo que busca el intelectual es demanda, es poder. El intelectual, claro, diciendo, falla el mercado, hay que hacer las cosas así. Alguien le paga por decirlo e incluso por montar un ministerio para que se apliquen sus recetas, o que se redacte la ley, etcétera, etcétera, como a él le conviene, ¿no? Entonces, claro, ¿qué quiero decir que el mercado es el gran intelectual? Quiero decir que el mercado es un mecanismo de planificación, de toma de decisiones sociales, ¿no? Agrega decisiones individuales para tomar decisiones a nivel conjunto sobre cómo se asignan los recursos, etcétera, etcétera. Claro, todo ese mecanismo de planificación, que es espontáneo y natural, no hay nadie, todo ese mecanismo deja sin trabajo a todos los burócratas alternativos. Entonces, todos los burócratas, entre ellos los intelectuales, prefieren suplantar al mercado. Esto se ve con bastante facilidad en términos marginales, ¿no? Examinemos cualquier política, ¿no? Pues cualquier política, de decir, no sé, los alquileres son muy altos, pues hacemos una ley de vivienda, ¿no? Y entonces viene el economista de turno y dice, necesitamos datos para esto, sobre esto, tanto el observatorio de la vivienda, no sé qué, se compilan los datos, hacemos estudios, entonces ese científico nos va a empezar a decir, no, el mercado fallaba en esto, entonces no. Demanda. Explicación sencilla. Es una pregunta fácil. La pregunta difícil es la de la educación. No sé. Muy difícil porque, si me permiten una respuesta en plan sencilla, en plan brutal, en plan... Hable con los padres, que son los responsables. Porque claro, hasta qué punto sucede que son los padres los que están
¿quién está guiando el proceso este de relajación de estándares? Pues no, yo creo que lo hacemos entre todos, ¿no? Pero entre otros los padres pues unos por los otros, los padres. ¿Por qué? Depende cómo uno quiera pensar el problema, pero imaginemos lo siguiente, imaginemos que la mayoría de padres querrían estándares más altos. Querrían estándares más altos, querrían elevar el estándar. ¿Pueden realmente llevar a la práctica sus deseos? Pues depende. Pueden hacerlo políticamente, pero políticamente no es poca cosa. Pueden hacerlo en sus colegios, pero en sus colegios, claro, en sus colegios padecen un problema de acción colectiva, porque cada padre que llegue allí va a tener que incurrir un coste importante para discutir con el profesor, discutir con el director, etc. Y además sucede que son los padres más conscientes, yo diría los más trabajadores, son los que quieren subir el nivel. Mientras que los padres más holgazanes son los que quieren bajar el nivel. Pero claro, los padres más holgazanes son los que tienen más tiempo libre para ir al colegio y pelearse. Entonces, parte del problema. ¿No? Pero si lo pensamos en términos de claustros universitarios o de facultad, de claustros de instituto y demás, ocurre exactamente lo mismo entre profesores. Entonces, al final, todos decimos, mucha gente decimos que hay que subir el nivel y demás, pero al final, pues no sé, aquí había, yo no sé si entre los que habéis hablado antes hay antiguos alumnos míos, pero en la Pompeu, entre que acabamos, los aprobado. Estás bajando la Pompeu. Todos. Tasa de éxito, 95%, 99%. O sea, el milagro es que suspenda a alguien. No estará grabando. Hombre, este es lo decía, un poco debutante, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Yo creo que, claro, pues esto responsabiliza a todo el mundo y todo no responsabiliza a nadie. Es decir, el gobernante en esa situación tiene una función. Pero el gobernante en esta situación, esto es un poco teoría de juegos, ¿no? Lo que decía de los padres unos por los otros. Entonces, el gobernante tiene una función de mover el equilibrio de ese modelo de juegos, del equilibrio malo al equilibrio bueno, ¿no? Sobre todo si la mayoría de la gente piensa como piensa. Que no sé cómo piensa la gente, y seguro que no todos saben cómo piensan los padres. Quizás los padres ni piensan, o sea, no descartaría que los padres no sepan cuáles son, porque no se sabe muy bien. Quiero decir, no se sabe. La gente cree lo que quiera creer, o sea, hay gente que cree que bajando los estándares hay más igualdad, por ejemplo. No, pienso que no, al revés, y bajar los estándares, hay un estudio hace poco de Estados Unidos, que al bajar los estándares lo que se hace es, los estudiantes buenos mantienen un nivel alto y lo que sufren son los estudiantes malos, que suelen ser los más pobres y los más... Entonces, lo cual confirma totalmente mis a prioris, ¿no? de lo que me parecía mi experiencia. Claro, el político, ¿qué puede hacer? Bueno, hacer leyes menos disparatadas, ¿no? Esas leyes menos disparatadas incluyen pues, intentar subir el nivel, en lugar de hacer lo que han hecho, que es bajarlo, presionar en toda medida para bajarlo, ¿no? El tema de las reválidas, o sea, son pocas intervenciones puntuales y tal, que pueden recuperar la ética, no sé la palabra, que teníamos cuando los mayores de los que estábamos aquí éramos niños, ¿no? Que era una cosa de decir, bueno, si suspendías te sentías muy mal. Y si no entendías algo no era culpa del profesor, era culpa del estudiante. Esa era nuestra psicología, ¿no? Claro, esto ha desaparecido completamente, claro, hasta extremos a veces ridículos. Entonces, recuperar eso, el líder político tiene un papel importante en esta materia, muy importante, de acompañar a la gente hacia otro tipo de equilibrio. Ahora, hay aspectos de las leyes claramente inadecuados en esto, como el dar mucho poder a los padres, por ejemplo, pues no, pues es una cosa que no ayuda a nada. Sobre todo en las escuelas no ayuda nada, porque lo que da poder es a los padres holgazanes. Claro, el padre trabajador bastante tiene con... Entonces, no. Es que además es darle una responsabilidad
que no debe tener. Para eso le paga a los políticos y a los inspectores, para que le resuelvan el problema. Especialización. Pero no, convertimos la escuela o la universidad en una unidad democrática. Claro, al final acaba siendo una perversión más de la democracia, ¿no? Y esto es un tema Tocqueville, ¿no? Perversión clara de la democracia. La nueva LOSU, o sea, disparate. O sea, el sindicato de rectores, vamos. Tenemos una universidad en manos del sindicato de rectores, total. Claro. Muy bien, tenemos aquí una pregunta de José María Castilla. Yo también tengo una pregunta, pero creo que no voy a tener tiempo de formularla. Pero, ¿sí? Bueno. Gracias, Benito. Primero una anécdota, y es en los procesos de decisión sobre las becas para hacer doctorado se puntúa si está presente en la investigación la Agenda 2030 y si hay perspectiva de género. O sea, esto puntúa, no sé, ahora no me acuerdo, pero quizás un décimo, ¿eh? Por tanto, y lo mismo, ahora hemos presentado proyectos al Ministerio, estamos haciendo memorias de los proyectos finalizados y en todos ellos consta si hay o no hay perspectiva de género y por tanto va en la línea de lo que tú dices de cómo hay una política de Estado, de que estamos investigando a lo que, de acuerdo con lo que el Estado quiere. Sobre lo último que decías, es perfectamente aplicable, lo de los padres holgazanes, es perfectamente aplicable a la representación política. La representación es el invento justamente para acabar con esa participación directa en la que al final el que participa es el que no tiene nada que hacer. Y como no tiene nada que hacer, es el que condiciona las políticas públicas por su insistencia, por su participación. La representación sí que nos iguala a todos y efectivamente ya desde Constant o Sieyès, el principio de especialización. Por lo tanto, lo veo aplicable ahí. Y también, digamos, yo no me lo había planteado nunca en estos términos, pero me ha parecido muy atractivo cuando tú ponías dos ámbitos, el ámbito empresas y el ámbito litigios, como ámbitos competitivos en comparación con el ámbito político. Y yo pensaba, en el parlamentarismo, en el ideal de parlamentarismo, sí que hay esta cierta idea de checks and balances entre mayoría y oposición o entre diferentes poderes. Claro, si esto lo reducimos a la realidad nuestra actual, el panorama de decisión parlamentaria, la ley por excelencia, uno no cuenta con el informe de los órganos asesores, todas las proposiciones de ley van por esta línea. Segundo, el debate parlamentario queda reducido a una mera formalidad y por tanto, insisto, yo no me lo había planteado en estos términos, pero se me ha ocurrido escuchándote, quizás ahí hay una explicación, ¿no?, de este déficit legislativo, de cómo funciona nuestro parlamentarismo a partir de una concentración de la decisión y sin más contrapoderes, sin más checks and balances. Gracias. Añadir un punto a esto, que es justamente quienes han laminado lo poco que quedaba de separación de poderes y de checks and balances en estos años, quienes están favoreciendo la inversión, el mayor consumo en la utilización de la ciencia para justificar las políticas, ¿no? Y me refiero a, tenía que apuntar para mencionarlo, pero claro, se ha creado la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, año 22, por presión de la Unión Europea, todo conviene decirlo, un disparate más de los que nos impone Europa. Pero ahora se ha anunciado la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico en Moncloa. Claro, y el del Ministerio de la Inclusión acaba de contratar a una prominente economista para llevar una unidad también
evaluación de políticas, ¿no? Que se va a dedicar a hacer experimentos muy rigurosos, del tipo que comentamos, experimentos muy rigurosos, pero que no van a, me temo, no van a cuestionar nunca lo fundamental, sino que se van a quedar optimizando detallitos, dando por supuesto que hay que mantener todo el aparataje de subvención, protección, etc. Muy bien, yo creo que tenemos que concluir porque ya estamos fuera de tiempo. Quisiera agradecer a Benito Arroñana habernos acompañado esta tarde, muchísimas gracias, creo que ha sido muy interesante. También quisiera recordar que beneficiamos para este seminario de pensamiento político con el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer, a quien agradecemos como siempre pues, su colaboración, y también quisiera recordarles las próximas actividades del club. Concretamente el día 21 de febrero tenemos una tertulia en el Círculo Ecuestre, vendrá el periodista José Antonio Zarzalejos, que nos hablará de un proceso constituyente, una España federal constituyente, y la acompañará Valentí Puig, ¿no? Luego tenemos el día 29 de febrero la presentación del libro de Pablo Olora, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Presentará su libro en la librería Byron y la acompañará Josu de Miguel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Cantabria, y también Ricardo García Manrique, que hará de moderador. Y finalmente también tenemos el 15 de marzo otro catedrático de Filosofía del Derecho, en este caso de la Universidad de Sevilla, Francisco Contreras, que nos vendrá a hablar sobre el nuevo justnaturalismo. Por lo tanto, una agenda cargada. Les invitamos a todos a participar. Muchísimas gracias por venir hoy aquí y también a los que nos acompañan desde su casa. Gracias.